una iglesia carnal. ¿Cómo sería la iglesia en los tiempos finales? Una iglesia, hermanos, adormecida y muerta. Pero también vendría una iglesia, hermanos, que está esperando al Hijo de Dios, hermanos. Dice que había, hermanos, una parábola de las vírgenes, unas prudentes y otras insensatas. ¿De cuál es usted? ¿Prudente o insensata? Las prudentes se estaban preparando para el encuentro con su amado. Las insensatas, estas, hermanos, que tienen un pie adentro y un pie afuera, que tienen, hermanos, todavía la carnalidad, hermanos, en su corazón, que todavía tienen el mundo en sus corazones. Hay mucha gente, hermanos, que no vino a la iglesia, hermanos, por andar en el mundo. Hay mucha gente que no vino a la iglesia por andar, hermanos, que en el mundial para ver el partido. ¡Partido hasta el diablo ya! Pero cristianos, estamos hablando de cristianos. Cristianos, hermanos, que no vienen a la iglesia por andar, hermanos, en la playa. Hermanos, ojalá, hermanos, ojalá y no se los salte un tiburón. Ojalá. A ver, hermanos, solamente que le arranque una pierna como testimonio. Venga, hermano, ¿qué le pasó? No vine a la iglesia porque me fue a la playa. ¿Y qué le pasó a su pie? Lo agarró un tiburón. Por eso, hermanos, no vayan ya a la playa, porque miren lo que me pasó a mí, ya no tengo pierna. Sería bueno. Sería bueno como testimonio. ¿No creen? Ananías y Zafira se murieron. Yo solamente pido que un tiburón le salte el pie. ¡Qué bárbaro! ¡Qué pastor tan sanguinario! Es la ventana. Si tendría que venir a la iglesia, en lugar de venir a la iglesia, se va a la playa. Tenga cuidado. Por eso, hermanos, me dicen, hermanos, usted, hermanos, el día de los feriados, ¿a dónde quiere ir? Yo quiero ir a todos lados menos a la playa. ¿Se me da el tiburón? Aparte que dice nada. Mejor una piscinita ahí, hermanos, los vinos, hermanos, ya sería, hermanos, hermanos, algo sobrenatural que surgiera un tiburón en una piscina. Pero, hermanos, ese día vamos, hermanos, y van a ser el día, hermanos, que no hay culto. Cuando hay culto, aquí estamos. Pero, hermanos, Cristo viene a levantar su iglesia. Hermanos, qué tristeza, hermanos, es que la gente, hermanos, ahorita está un pie adentro y un pie afuera. Hermanos, de que no quieren ni dejar el mundo, pero dicen que son cristianos. Cristianos aquí, mundanos allá afuera. Cristianos aquí y diablos allá afuera. ¿Cuántos hay aquí? Ojalá que no haya ninguno. Que todos sean cristianos genuinos. Pero son una de las cosas, hermanos. Tengan en cuenta que las señales se han cumplido. Tengan en cuenta que ya se cumplió. Hermanos, y eso sí lo podemos decir. Esto ya lo podemos decretar. Ya se cumplió. Las señales, hermanos, que dijo el Señor que anteceden ante la venida del rapto de la iglesia, hermanos. Eso ya se cumplió. Hermanos, antes no se oía, hermanos, terremotos, se oían temblores. Ahora es terremoto por aquí, terremoto por allá. Antes no se oían tsunamis, hoy se oyen tsunamis, hermanos. Antes no se oía, hermanos, la maldad del ser humano, pero hoy ya, hermanos, la maldad ha acrecentado y ha crecido, hermanos, de tal manera, hermanos, que nosotros, hermanos, vemos, hermanos, y dice que estamos viviendo. Estamos ya viviendo los tiempos, hermanos, de Sodoma y Gomorra, hermanos. Estamos viviendo los tiempos de Noé. Noé, hermano, le decía al pueblo que el mundo sería acabado y anegado en agua. La gente era malvada, la gente era perversa y no querían escuchar a Noé. Noé estuvo, hermanos, por un periodo de 120 años predicando, hermanos, de que vendría un diluvio. Pero ¿saben, hermanos, por qué la gente no creía? Porque nunca habían visto llover. Pero, hermanos, cuando vemos, hermanos, 120 años allá construyendo, hermanos, el arca, allá construyendo el arca Noé, y le decían, Noé está loco, Noé ya se volvió loco, hermanos, y empezaron, hermanos, a burlarse de Noé, como se burlan de nosotros, hermanos, esos fanáticos y locos que los tienen metidos en la iglesia. Hermanos, óigalo bien, aunque nos digan fanáticos y locos, sabemos lo que viene sobre esta tierra. Lo que viene sobre esta tierra no es nada agradable. Que nos digan fanáticos, que nos digan locos, hermanos, pero el día de la hora vendrá y vendrá a levantar a su pueblo. Y esos fanáticos locos nos iremos con el Señor. Esos fanáticos locos nos vamos con Él. Hermanos, dicen que cuando entró Noé, hermanos, vaya, hermanos, imagínense, más bien los animales hicieron caso. Más los animales hicieron caso. Ahí van los pobres animales. Y los otros tampoco quisieron entrar. Que tiene oídos para oír, que oiga y que entienda. Hermanos, cuando se cerró el arca, hermanos,
empezó a llover, cuando, hermanos, se cerró el arca, empezó a llover, hermanos. Nunca habían visto llover, nunca habían visto llover. Y cuando empezaron a caer gotas, hermanos, del cielo, empezaron a ver que sí era verdad lo que Noé había dicho, hermanos, era verdad. Pero ¿sabe una de las cosas, hermanos? Era demasiado tarde, hermanos, y así va a ser demasiado tarde cuando la iglesia desaparezca y la gente dice: va, desapareció la iglesia y ahora era verdad que Él vendría a levantar a su pueblo. Pero va a ser demasiado tarde, hermanos. Hermanos, le empezaron a tocar a Noé: Noé, ábrenos, Noé, ábrenos. Hermanos, miren, Noé quizás en la desesperación adentro quería abrir, no había chapas, no había candado, no había nada, hermanos. La puerta había sido sellada, hermanos, por el poder de Dios. Hermanos, el tiempo se había acabado, la oportunidad se había acabado, el arca se fue encerrada, el arca fue sellada por la poderosa mano de Dios, y el pueblo, hermanos, todo el mundo murió anegado en agua. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios decretó juicio sobre el pecado. Estamos como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, hermanos. Estamos en los tiempos, hermanos, donde la maldad ha llegado ante la presencia de Dios, hermanos. Dice, hermanos, que Dios, hermanos, sacó a Lot, hermanos, sacó, hermanos, a sus hijos, sacó, hermanos, a su esposa. Solamente esta cabezona, hermanos, no entendió, quiso retroceder y se convirtió en estatua de sal. Pero una vez, hermanos, que salió, hermanos, Lot y su familia, dice que Sodoma y Gomorra, dice, cayó fuego y azufre y exterminó ese pueblo pecador y malvado. Estamos viviendo en esas épocas, hermanos, cuando Cristo, hermanos, sacó a Lot, cuando Cristo, hermanos, metió a Noé, hermanos, en el arca. Ahora cuando Cristo, hermanos, levanta su iglesia, vendrá una tribulación cual no la ha habido ni la habrá, y va a ser terrible para este mundo. Terrible, hermanos. Terrible va a ser, hermanos, lo que viene para esta tierra. Hermanos, vendrá una tribulación. Usted lo leyó. Gloria a Dios. Vendrá una tribulación cual no la ha habido ni la habrá. Vendrá una tribulación. El periodo de la gran tribulación dura 7 años. 3 años y medio es donde gobernará el anticristo. Hermanos, el anticristo va a hacer su aparición cuando la iglesia sea levantada. ¿Dónde va a surgir el anticristo? El anticristo, hermanos, para los que han escuchado oír mencionar el mercado común europeo, donde están las naciones europeas unidas, de ahí va a surgir el anticristo. Las naciones europeas, hermanos, están, hermanos, compuestas de, hermanos, naciones que un día fueron el Imperio Romano. La Biblia dice que el Imperio Romano tendría que surgir. Hermanos, y dice, hermanos, la gente, ¿cómo habría de surgir el Imperio Romano si ahorita no existe el Imperio Romano? Ahora, hermanos, dice, hermanos, que en la Primera y Segunda Guerra Mundial, hermanos, los países que se estaban matando eran los países europeos. Pero, hermanos, ya cuando pasó la Primera y Segunda Guerra Mundial, hermanos, hace su aparición, hermanos, el pueblo de Israel. Hermanos, porque antes no existía el pueblo de Israel. Después las Naciones Unidas decretan al pueblo de Israel, hermanos, como una nación ya soberana. Y de repente, hermanos, empieza la unificación, hermanos, de los pueblos, hermanos, unidos, hermanos, europeos. Hermanos, ¿y saben cómo le llamaron a ese tratado? Hermanos, véanlo, búsquenlo, hermanos, en las noticias, búsquenlo en el internet. Hermanos, cuando se reunieron todas las naciones europeas, le llamaron el Tratado de Roma. Oiga bien, hermanos, el imperio, hermanos, que un día habría de surgir, hoy ha surgido. Solamente, hermanos, antes, hermanos, de que surja el anticristo, hermanos, oiga bien, tiene que irse la iglesia de aquí. Gloria a Dios. Y cuando la iglesia surja, tienen que quedar 10 naciones. Y de esas 10 naciones surgirá el anticristo. ¿Sabe, hermanos? Las presidencias, hermanos, de las naciones europeas, hermanos, se rotan, hermanos, cada cierto tiempo. Y, hermanos, y en una ocasión, cuando, hermanos, estaba el problema, hermanos, económico mundial, hermanos, el que tenía, hermanos, la presidencia de aquel entonces, dijo estas palabras, hermanos: necesitamos a alguien sabio, inteligente, sea de Dios o sea del diablo, que traiga las soluciones de este planeta. Que sea de Dios o que sea del diablo, pero que traiga las soluciones de este planeta. Hermanos, se le está abriendo el camino para el anticristo. Y usted ni cuenta se da. Usted todavía jugando a la iglesita. Usted todavía, hermanos, viviendo en pecado. Hermanos, usted todavía siendo sinvergüenza. Usted todavía pensando, hermanos, que ya estamos a las puertas de un levantamiento de la iglesia y las puertas de una gran tribulación. ¿Saben, hermanos? Viene algo terrible para esta tierra. Gloria a Dios. Viene algo terrible. Y la Biblia lo llama la gran tribulación. La Biblia lo llama la gran tribulación. 3 años y
medio surgirá, hermanos, el anticristo. El anticristo gobernará el mundo entero. El anticristo, hermanos, mandará a todos, hermanos, los que se quedaron a sellarse con el 666. Hermanos, que sea en la frente, sea en la mano, hermanos, tienen que sellarse con el 666. Y todo aquel que no tenga el sello no se le permitirá ni comprar, ni vender, ni trabajar, ni nada. Hermanos, si va a haber una persecución terrible. La gente, hermanos, dice que ahorita, hermanos, la iglesia está sufriendo la persecución. No estamos sufriendo persecución, nada. Amén. Aquí no hay persecución. Hermanos, el de que la gente no lo quiera por cristiano, hermanos, ese es un sello que nos caracteriza que somos cristianos. Porque el cristiano, el mundo no lo puede amar. Amén, hermanos. Si el mundo lo ama, es que usted no es cristiano. Pero si usted es cristiano y el mundo lo aborrece, dele gloria a Dios. Pero va a haber una persecución sobre los que se queden. Y esa persecución va a ser terrible, hermanos. El diablo, hermanos, va a levantar al anticristo, hermanos. Le va a dar el poder, hermanos, y el dominio completo. ¿Para qué, hermanos? Para que tome control de la humanidad. Va a ser sabio, va a ser astuto. De tal manera, hermanos, de tan astuto y sagaz que será el anticristo, hermanos, en la cual va a convencer al pueblo de Israel, hermanos, de tal manera que el pueblo de Israel en estos momentos todavía está esperando al Mesías. Cuando Él venga y traiga la paz en el Medio Oriente, el pueblo de Israel lo va a recibir como el Mesías. Amén. Y ahí es donde, hermanos, Satanás va a engañar al pueblo de Israel. Amén. Esto, hermanos, va a ser en la gran tribulación. Hermanos, cuando ya llegue, hermanos, el último periodo, hermanos, 3 años y medio, hermanos, de lo que es la gran tribulación, hermanos, dice que se van a soltar las copas de la ira de Dios. ¡Gloria a Dios! Cuando los sellos sean abiertos, cuando las copas de la ira de Dios sean, hermanos, desatados sobre esta tierra. ¿Cuántos tienen calor? ¿Tienen calor? Hermanos, cuando las trompetas suenen, cuando los sellos sean abiertos, dice, hermanos, que la primera copa será derramada. Hermanos, y dice que, hermanos, que el mar, que, hermanos, que todo lo que es, hermanos, el mar se va a convertir en sangre. Dice, hermanos, que la siguiente copa se va a levantar, hermanos, y va a ser derramada sobre esta tierra, y el sol calentará más de lo normal. De tal manera, hermanos, que el sol va a calentar, que va a quemar a la raza humana. Y la raza humana, en lugar de arrepentirse, van a blasfemar en contra de Dios. Oiga bien, hermanos, y después le salen úlceras pestilentes. El ser humano, la raza humana, tendrá, hermanos, úlceras pestilentes. Después, hermanos, al sol se le va a dar, hermanos, potestad de que caliente más de lo normal y no va a haber agua. Y después, hermanos, los ríos y las fuentes se convierten en sangre. Hermanos, no es nada agradable la gran tribulación. Quizás, hermanos, no encuentre yo las palabras ni la elocuencia, hermanos, pero va a ser terrible. Que en la misma Biblia dice que vendrá una tribulación cuando no la ha habido jamás. Eso, hermanos, es terrible. Y más cuando las copas de la ira de Dios sean derramadas. Dice, hermanos, en una ocasión que, hermanos, una estrella va a salir, hermanos, va a bajar del cielo y, hermanos, y va a caer sobre la tierra. Es, hermanos, de que los hombres, hermanos, anden estudiando que si un meteorito va a chocar sobre la tierra, un día va a pasar. Un día va a pasar. Y ese meteorito, hermanos, va a llegar a la tierra y, hermanos, y va a abrir las profundidades de la tierra y va a abrir los abismos. Y dice, hermanos, si ahorita, hermanos, tenemos demonios, hermanos, en las cuales se mueven en las regiones celestes, pero hay unos demonios que están en prisiones de oscuridad. Estos serán desatados en la gran tribulación. Hermanos, esos demonios que están, hermanos, en los pozos, hermanos, allí, amarrados ahí, hermanos, serán sueltos en la gran tribulación. El hombre tendrá úlceras, el sol calentará, hermanos, no habrá agua, los mares se convertirán en sangre, lo que hay en los mares se van a morir, hermanos. Imagínense toda la peste, hermanos, de los peces muertos, hermanos. La gente anhelará, hermanos, llegar, hermanos, a querer tener sed, pero no va a haber, hermanos. O sea que no va a ser nada agradable lo que viene sobre esta tierra. Querían saber cómo sería el fin del mundo, así va a ser el fin del mundo. ¡Gloria a Dios! Pero la iglesia va a estar allá en el trono, hermanos, allá en la gracia, allá con el Cordero de Dios.